Hoy vengo con algo muy personal y es esta reflexión de que necesitamos a veces saber qué hacer cuando las cosas no salen como tú esperas. Y yo creo que esto a veces nos duele, como aceptarlo y demás, pero creo que es muy importante que seamos conscientes de cómo abordar este tipo de temas, en especial cuando somos artistas, porque cuando somos artistas, la verdad es que somos más sensibles, ¿no? Y justamente anduve reflexionando sobre este tema porque yo creo que es muy importante abordarlo cuando vivimos en el arte. Cuando vivimos del arte o en el arte, porque son diferentes cosas, lidiamos con muchas emociones, lidiamos con muchas situaciones también, porque no es solamente tratar de, o sea, no es solamente crear, es también lidiar con cómo sucedieron las cosas después de crear, porque nuestra dopamina se dispara cuando estamos creando. O sea, se nos puede olvidar todo el mundo, todo se nos olvida. Pero después de eso sucede una situación en la que nos sentimos un poco abrumados, porque a lo mejor lo subimos a redes sociales y las cosas no salieron como querían. A lo mejor queremos dedicarnos al arte y no tuvimos la reacción que esperábamos de nuestra familia. A lo mejor muchas cosas, ¿no? O sea, para no alargarme a los muchos, a lo mejor es. Yo he vivido ese tipo de situaciones y muchas cosas no han salido como yo quería. Así que empecemos. Bienvenidos a Shine on You. Yo soy Nina Rodríguez, tu host, y estoy muy contenta de abordar con ustedes este tema tan especial. Porque la verdad es que hay momentos en la vida en donde las cosas no salen como esperamos y necesitamos saber qué hacer y necesitamos saber cómo reaccionar, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir desenmarañando este tema porque justamente el que las cosas no salgan como esperan pueden pasar dos cosas. Número uno, te pueden destruir o número dos, pueden sacar lo mejor de ti. A mí, en lo personal, me destruyó en su momento, ¿no? Y ahora pues ya que estoy un poquito más consciente, que trabajo más mi mentalidad, que trabajo más mi salud mental y demás, pues siento que ha sacado lo mejor de mí. Pero la verdad es que hubo un tiempo en el que me destruyó totalmente, porque hay un choque que realmente duele mucho. Y es darte cuenta de que tus esfuerzos no están dando fruto o que las cosas no salieron exactamente como lo imaginaste. Y a lo mejor cuestionas tu talento, cuestionas si lo que hiciste fue bueno, si realmente la gente apoya el arte. También surge de que a lo mejor piensas, es que a lo mejor no estoy llegando a la gente correcta, pero no sé cómo llegar a ellas. Un sinfín de cosas, ¿no? Pero necesitamos entender que existe un sueño, una idealización, pero también existe una realidad. Y no sé ustedes, pero yo quiero contarles un poco de mi testimonio, por así decir. Y es que cuando yo era niña, yo soñaba mucho como con ser así tipo Britney Spears, ¿no? Presentarme en un escenario grande, cantar, bailar y hacerme un chonguengue ahí, ¿no? Y ese sueño me acompañó durante mucho tiempo, casi hasta mi adultez, por así decirlo. Bueno, yo considero que cuando entras a la universidad todavía eres adolescente, así que, así que llegué a la universidad y todavía tenía ese sueño, ¿no? Y luego hubo un choque muy fuerte para mí, que es justamente lo que sucede cuando nosotros imaginamos las cosas y soñamos, que no digo que esté mal soñar y ahorita voy a llegar a ese punto, pero tenemos un choque con la realidad, ¿no? Y todo, personalmente a mí todo el mundo se me cayó. O sea, se me destruyó el mundo porque obviamente llegar a ese tipo de escenarios, llegar a ser ya al estilo Britney Spears, pues ya es un poco fumado, por así decirlo, ¿no? No digo que es imposible, pero requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio y requiere como que tomar decisiones que a lo mejor en su momento yo no tomé. Y algo que yo he aprendido a lo largo de estos años es que vale soñar, pero necesitas soñar agarrada de la mano de la realidad. No para acomodarte, no para resignarte a que, ay, esta es mi realidad y de plano no se va a lograr así, ¿no? Sino que simplemente para ser conscientes, realistas. Porque si alguien en ese momento me hubiese dicho, ¿qué vas a hacer para llegar a ese punto ideal? O sea, ¿cómo lo vas a lograr? Tal vez hubiera cambiado mucho de mi percepción, mucho de mi vida y hubiera tomado otras decisiones y hubiera actuado de forma diferente, porque hubiera sido como más consciente. O sea, a veces pensamos que soñar, todas las cosas nos van a caer del cielo. Y cuidadito ahí con algo, o sea, yo no estoy en contra de manifestar, al contrario.
O sea, yo lo promuevo, ¿no? Pero también el hecho de que solo manifestemos y que solo pidamos, pero nosotros no trabajemos o no tomemos decisiones alrededor para llegar a ese punto ideal, es muy difícil que se dé, pues. Y luego, pues, a lo mejor justamente por eso le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al universo, le echamos la culpa a medio mundo porque no tomamos las decisiones correctas para llegar a ese punto ideal. Porque justamente si yo me hubiese hecho las preguntas correctas para llegar a ese sueño, a lo mejor no hubiera pasado por un proceso de depresión, no hubiera pasado por un proceso muy difícil en el que el mundo se me destruyó. O sea, yo cuando me di cuenta de mi realidad, porque esa realidad te va a llegar en algún momento, ¿no? Y te pega duro. O sea, te da un trancazo en la jeta o en la cara, como le digan después. Y la verdad es que, o sea, yo pasé una situación muy difícil porque yo dije, bueno, esto no es para mí. Obviamente no vivo en Estados Unidos, por ejemplo, no vivo en Los Ángeles como para llegar a ese punto. No tuve los entrenamientos o las preparaciones para ser cantante o bailarina. Para empezar, ni sé bailar. O sea, si ustedes me vieran, yo no soy bailarina. O sea, yo no nací con el talento de bailar. Entonces, cuando yo llegué a ese punto, y obviamente, pues, ya tenía una edad, pues, que a la edad de los 20 siempre pensamos que es como que nuestra última década de la vida, ¿no? O sea, pensamos que cuando estamos en los 20 ya se nos acabó la vida. Entonces, yo llegué a los 25 y me recuerdo que yo dije: "Guau, no he hecho nada con mi vida, qué asco". Me di cuenta de que no tenía el dinero, porque pasé una situación muy difícil económicamente, y yo dije: "Guau, o sea, esto no es para mí definitivamente". Entonces, ¿sabes qué? Agarro mi sueñito, lo enterré, lo escondí y yo dije, renuncio al arte, renuncio a la música, renuncio a esta pinche vaina porque estoy harta, ¿no? Estoy harta de sentirme como fracasada, estoy harta de sentir que no lo logré y que no lo voy a lograr y estoy harta de no tener las oportunidades. ¿Saben qué? Pinche vaina. Esto de vivir del arte es para millonarios, ¿no? Y justamente creo que hubiese cambiado todo mi proceso, mis aprendizajes, si yo me hubiera sentado y me hubiera hecho esta pregunta. ¿Por qué no están saliendo las cosas como yo quiero? Va. Yo no me senté, o sea, yo solo dije, bueno, esta vaina no es para mí porque no salieron como yo quería. Y yo soy una persona, y a lo mejor no sé si es por mi neurodivergencia o algo, pero yo soy una persona que imagina mucho. Imagina los escenarios, imagina las conversaciones, imagina muchas cosas. O sea, el ver que no pasaba ni una de las cosas que yo imaginaba, o sea, era bien, bien frustrante. Y era como toparse con piedra cada vez que yo intentaba como llegar y cumplir ese sueño. Así que yo dije, bueno, vaina, entierro el sueño, lo enterré. Y algo que aprendí yo de esta situación es, número uno, está bien que sueñes, no digo que no sueñen, ¿ok? Antes de que me digan, o sea que no tenemos que soñar y no tenemos que visualizar y no tenemos que manifestar. Bien, háganlo. Es muy natural del ser humano soñar. Si no sueñas, quiere decir que hay algo que tienes que trabajar. Porque justamente cuando yo renuncié a mi sueño, yo dejé de soñar. Yo ya no tenía sueños, yo ya no tenía ni siquiera metas. O sea, yo solo vivía en automático. O sea, yo ya no tenía, ya nada me emocionaba. O sea, era así como, me da igual si pasa, si no pasa, ok, whatever. Venían oportunidades a lo mejor de algún tipo, y yo, X va, me da igual, no puedo. Y me escudé como que en esta fachada, ¿no? Del orgullo, que justamente fue el episodio anterior, ¿no? Y creé un falso yo. Creé un falso yo en el que yo decía, no necesito vivir del arte, no lo necesito, yo lo que necesito es hacer dinero. Y que sí, la madre, tampoco salieron las cosas como yo quería que salieran. Ay, no. Si yo les contara mi historia de vida, si a ustedes les interesa saber mi historia de vida, pues ya, me lo escriben ahí en los comentarios para que yo les cuente todo, ¿no? Pero bien, o sea, justamente, número uno, está bien que sueñes, pero el soñar no es problema. O sea, entendamos eso. El soñar nunca, nunca va a ser tu problema. El problema es que a veces no pensamos en cómo lograr ese sueño. No pensamos en qué decisiones debemos de tomar para lograr ese sueño. Por ejemplo, si yo hubiera tenido esa decisión, yo hubiera dicho, bueno, a lo mejor tengo que irme, por lo menos si no a Estados Unidos, yo tengo que irme a un lugar pues más cercano a donde se pueda vivir del arte, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México. A lo mejor hubiera dicho, no, bueno, entonces tengo que estudiar en Berkeley, ¿no?
y hubiera buscado la forma de estudiar, o tal vez no en Berkeley, ¿verdad? Porque a lo mejor se requiere demasiada preparación, pero no sé, a lo mejor en alguna otra escuela de prestigio. A lo mejor yo hubiera tomado decisiones de trabajar 24/7 para costearme mis estudios, pero no fue así. Creo que hacerse también esas preguntas y chocarte con la realidad también te sirve para ver si realmente estás dispuesto a lograr ese sueño y si ese sueño en verdad te apasiona, porque a veces tenemos sueños que no nos traen pasión y que cuando vemos todo el esfuerzo que conlleva llegar a ese sueño nos da pereza o no lo disfrutamos o algo, cosa sucede. Y entonces, si no lo disfrutas y si no disfrutas el proceso, créeme, no es ahí. Entonces, justamente hubiese cambiado todo eso, ¿no? Entonces, prácticamente el soñar no es problema. Necesitamos aprender a cómo lograr ese sueño y a definir objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y entender también que pues siempre van a haber curvitas en el camino, pero siempre es bueno tener un panorama sumamente claro. No se vale solamente soñar, es decir, ok, tengo este sueño, lo escribo como es, como lo visualizo, como quiero que suceda, lo manifiesto, pero ok, ¿qué acciones, qué ejecución tengo que realizar? Número 2, necesitamos cambiar la mentalidad. El soñar no está mal, lo vuelvo a repetir, pero si tu mentalidad es negativa, es más difícil que llegues a cumplir esos sueños. Porque si tu mentalidad depende solamente del sueño, ya valiste madres. O sea, porque necesitas una mente fuerte, una mente sana, una mente resiliente para tomar decisiones difíciles, para llegar a cumplir tus sueños. Porque justamente esas decisiones que tú vas a tomar tienen un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque como les digo, en ningún momento las cosas siempre van a salir como queremos. Hay veces que sí, y chido, pero hay veces que no. Y para eso necesitamos una buena salud mental. O por lo menos trabajarla, trabajarnos a nosotros mismos, con ejercicio de introspección, ir a terapia, con cualquier cosa, cualquier herramienta de mindfulness, psicología y demás, pero que nos ayude a estar tranquilos, en paz. Porque si no estamos en paz, créanme, el sueño va a valer madre. Y cuando lleguemos al sueño, o sea, suponiendo que llegáramos a nuestros sueños y los cumpliéramos, vamos a sentirnos bien desdichados. Porque también el hecho de pensar que el cumplir un sueño nos va a dar la felicidad, valió madres. Número 3, necesitamos aprender a crear un plan. Porque también sin un plan, todo sueño está destinado al fracaso. Tal vez si yo hubiese sido más consciente de esa situación, yo hubiera creado un plan como, ok, ¿qué tengo que estudiar? ¿En qué me tengo que preparar? ¿Qué recursos necesito para desarrollarme como cantante? A lo mejor tener un piano en casa, a lo mejor tener un micrófono, a lo mejor tener una computadora, no sé, cualquier cosa, ¿no? Porque justamente el no tener un plan hace que perdamos mucho tiempo. Y eso a mí me pasó. O sea, yo perdí mucho tiempo. Imagínense, no les voy a decir cuántos años tengo, pero porque quiero que se visualicen que yo soy una mujer de veintitantos años, ¿no? Ya estoy en mis 30, o sea, pues ya tengo una madurez. Creo que no hubiese perdido tanto tiempo si yo hubiera sabido qué decisiones tomar, ¿no? Y hubiera tenido un plan como más concreto. Y ahora tengo que vivir con esas consecuencias, ¿no? Así que hagan un plan. No sean como yo, por favor. Y número 4, tengan un plan B. Siempre. Para toda situación, y algo que yo he aprendido de la estrategia y de ser estratega es, nunca pienses que el plan A va a funcionar tal cual. Siempre tienes que tener un plan B, un plan C y un plan D. Porque sí, o sea, no solo depende de nosotros, el que se cumpla nuestro sueño no solo depende de nosotros, depende de a lo mejor de un externo, depende de un contexto, depende de X o Y, ¿no? Así que siempre es bueno tener otros planes. No digo que los plan B o el plan C sea el renunciar a tus sueños. Quiero que sea un plan B C para saber qué otras direcciones puedes tomar para cumplir ese sueño, pero hasta ahí nada más, ¿me entienden? Porque si solo nos aferramos a un plan A, valimos madre. Y si tú eres una persona que tiene un sueño empolvado, así como yo, que lo empolvé, que lo dejé ahí tirado, abandonado, es importante sacarlo. Es importante analizar qué salió mal y por qué es que no se cumplieron. Y que nunca es tarde, pienso yo. Llegué a mis 30 y dije, bueno, lo desempolvé y yo dije, ¿realmente lo quiero? Tal vez ya no soy como esa niña, ¿verdad? Adolescente que quería ser como Britney Spears en estos tiempos, ya no lo quiero. Pero yo soy una persona, una mujer que ya piensa y dice, sí quiero cantar, quiero cantarle al mundo. Tomé las decisiones correctas porque ya tenía como más herramientas, tenía más conocimiento mental, psicológico y demás, como para saber que nunca es tarde.
Así que nunca es tarde. Nunca es tarde, mi querida. Ahora bien, vamos al punto ideal que todas queremos. ¿Qué hacer cuando las cosas no salen como esperas? Porque es importante saber qué hacer para no caer en la frustración y no caer en la depresión y desmotivación y decir, ¿saben qué? Váyanse a la chinga, todos abandono esta situación. Primero, debes de dejarte sentir. Llora, patalea, todo eso es válido. Y pregúntate siempre, ¿qué estoy sintiendo? ¿No? Número 2, escribe sobre lo sucedido, pero de una forma más irreverente, por así decirlo. Pon ahí, escribe todo lo que te duele, quéjate. O sea, aquí yo lo que quiero es que te quejes, quéjate en papel, escribiendo. Saca todo el veneno y ponlo en papel y tíralo. ¿Ok? Porque no es bueno que te quedes ahí con eso. Y luego que ya te quejaste, que ya berrincheaste, escribe. ¿Qué esperabas que ocurriera? ¿Y cómo te lo imaginaste? Entonces tienes que escribir todo lo que te idealizaste, todo, o sea, paso. Si fuiste así como yo, que realmente te imaginabas hasta las conversaciones, hasta las personas que conocías y demás, escríbelo todo. Puedes dibujarlo también. Si eres una persona ya con habilidades plásticas, pues dibújalo también. Y luego escribe qué ocurrió realmente. Y luego escribe qué emociones te generaron para identificarla e ir sanando. Número 3, no confundas tu resultado con tu identidad, porque a mí eso me pasó, o sea, yo dije, como no llegué a ese punto ideal, como no llegué a cumplir ese sueño de ser como Britney, yo dije, entonces no sirvo para esto, como no sé bailar, entonces a lo mejor lo del canto no es para mí porque pues, tenía una idea incorrecta de lo que era vivir o ser cantante o artista y renuncié a todo, porque creía que yo no servía, que algo había mal en mí. Y el que tú pienses eso no te va a llevar a ningún lado. Así que no confundas tu resultado con tu identidad. Y siempre es bueno preguntarse. Aquí vamos a escribir mucho. ¿Qué parte de mi dolor viene de la realidad y qué parte viene de la expectativa que tenía? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué paso puedo dar hoy para alcanzar mis objetivos? ¿Y qué está bajo mi control hoy? Siempre es bueno ser conscientes que está en mis manos y que no, porque a veces también el no ser conscientes de eso nos lleva a pensar de que no podemos hacer nada. A mí me dio risa, hace unas semanas me escribieron un comentario de hate, ¿no? Que decía, ay, sí, pues si vivir del arte siendo una privilegiada como tú, pues ni modo, así cualquiera puede vivir del arte. Y me dio una risa a ustedes. Me sentí halagada porque me vio como privilegiada, así que gana dinero y que tiene millones. Y yo dije, me agrada que tenga esa visión y esa perspectiva de mí. Pero la neta, o sea, a mí me ha costado y gracias a Dios y por la gracia de Dios puedo decir que he llegado a un punto ideal, tal vez no a un punto de cumplir mis sueños porque todavía estoy trabajando, o sea, hasta hace poco empecé, pues tampoco espero que ya haya cumplido mis sueños, pero ya estoy sobre la marcha, ¿no? Pero, o sea, al inicio yo no tenía dinero, no tenía trabajo, no sabía qué hacer con mi vida. No tenía un espacio bonito como este para grabar, cosas de este tipo, ¿no? No tenía equipo, no tenía cámara, no tenía nada. Cada contexto es diferente. Por eso nunca es bueno copiar fórmulas de otras personas. Es bueno aprender de las vivencias de otras personas, sí, tomar lo que me sirve y lo que no. El punto aquí es que tú seas consciente de lo que hay a tu alrededor, de lo que tienes disponible para ti. Si hoy dices, no, mana, es que yo solo tengo 5 pesos en la bolsa, pues no hay ningún problema. Puedes empezar con esos 5 pesos. Créanme, yo empecé con muy poco. O sea, si hay un reel donde cuento un poquito de mi historia de cómo comencé a vivir del arte y yo no tenía ni un peso, estaba quebrada, estaba muy desesperada, la verdad. Pero yo dije, fue una decisión que yo tomé y que aunque sufrí mucho, no me arrepiento, porque si no estuviera trabajando en una empresa que no me gusta, que me cagan los jefes porque sufrí acoso laboral. O sea, la verdad es que la experiencia en las empresas a veces es bien nefasta. Y sí, ha sido un proceso, pero créanme que nunca me he sentido más plena como me siento ahora. Y justamente les doy como todo este panorama para que ustedes se sientan más seguras con ustedes mismas de saber cuál es su condición y lidiar con las cosas que no suceden como nosotros queremos. Y saben algo que he aprendido a lo largo de estos años al darme cuenta de que las cosas a veces no salen como uno quiere, es que Dios a veces tiene otros planes, ¿no? Y no es que cambie el sueño. De una vez les digo, o sea, tal vez el sueño de ser como Britney Spears cambió
sí evolucionó, mutó un poquito, porque los sueños eso sí tienen, van evolucionando, van mutando, porque obviamente no vas a querer exactamente lo mismo que cuando eras niña, que cuando eres más adulta, ¿no? Pero la esencia sí se queda. La esencia de ser cantante, la esencia de ser artista, sí, siempre estuvo desde chiquita. Pero el hecho de darme cuenta que a lo mejor el vivir en otra ciudad no está tan mal, el hecho de darme cuenta de que pude aprender otras cosas como resiliencia, como paciencia, como marketing, que me permite ahora ayudar a otros artistas. O sea, al final lo veo y yo digo, pues no estuvo mal, ¿no? Tal vez sí me hubiera ahorrado mucho tiempo si hubiera sido más consciente y hubiera trabajado más todo esto, lo que les dije anteriormente, pero creo que al final no me arrepiento porque yo puedo estar aquí para compartirles mi proceso y que ustedes aprendan de ellos y ahorrarles pues el camino, ¿no? Y siempre es bueno entender y tener esto en mente. Aunque las cosas no sucedan como nosotros quisiéramos, todas las cosas siempre son para nuestro bien. Algo nos enseña, ¿ok? Y siempre es bueno pensar esto, ¿ok? Las cosas no pasaron como yo quería, es porque algo tenía que aprender aquí, algún aprendizaje o alguien tenía que ayudar en este otro camino, ¿no? Siempre, o sea, nunca pensemos de una forma egoísta. Como les digo, si yo no hubiera atravesado todo este proceso, a lo mejor yo no estuviera ahorita en el punto de poder ayudar a otros artistas con estrategias, con herramientas, que les permita vivir del arte. Yo no pudiera hacer eso, porque entonces yo sería actualmente una artista completa y estaría igual que ustedes queriendo aprender de marketing y de eso y estaría en otra posición, ¿no? Así que al final, el hecho de que haya tomado el camino más largo me puso en esta situación y créanme, me siento muy feliz porque se alinea con el propósito que siempre ha sido ayudar a las personas. Y el hecho de poder ayudar a artistas como yo, que no tienen todas las respuestas, que a lo mejor no tienen recursos y demás, eso a mí me llena mucho, ¿no? Entonces al final me puedo dar cuenta que todas las cosas funcionaron para mí. Eso no lo ves hasta que ya pasaste hasta el otro lado. En el momento tú dirás, puta, aquí no veo ni mierda. Pero sí, o sea, créanme, cuando atraviesan ese camino, se van a dar cuenta, sí, aquí la libré, aquí esto, aquí algo aprendí, etcétera. Porque no todo está perdido. Es como cuando vas a Google Maps, para darles como un ejemplo un poquito más claro, y te traza una ruta, ¿no? Para llegar a X o Y destino. Y de repente te cambia de calle. Y a lo mejor es más tardado, por supuesto, pero a lo mejor te está cuidando de pasar horas en el tráfico. A lo mejor te está cuidando de un accidente. A veces las cosas no pasan como queremos. A veces que las cosas no pasen como queremos es bueno. Nos enseña resiliencia, nos enseña paciencia y nos forma el carácter. Porque a veces cuando solo tenemos un sueño, a veces solo lo pensamos de una forma más egoísta. Si yo hubiera querido cumplir, o sea, imagínense, en un mundo ya random, alterno, yo hubiese cumplido ese sueño de ser como Britney Spears, a lo mejor yo hoy los viera así con desprecio. Y no hubiese aprendido la humildad. Ajá, o sea, créanme, muchos de los aprendizajes y de las cosas que nos salen como queremos nos enseñan humildad. Y creo que esa es una de las mayores virtudes que podemos ir aprendiendo. La humildad y la paciencia, porque sí, o sea, sí se requiere mucha paciencia. Así que si las cosas no salieron como querías, no te rindas, no es tu fin. Descansa, escribe, llora, patalea, pero luego levántate, sacúdete y sigue caminando. Porque de alguna u otra forma vas a llegar a cumplir tus sueños. Y aunque el camino no está siendo como tú te lo esperabas o como tú te lo imaginabas, eso no significa que no vas a cumplirlos. O sea, es solamente que pues hizo un cambio de dirección, ¿no? Así que espero que te haya gustado este episodio, que te haya ayudado, que te hayas sentido comprendida, porque eso es lo que yo quiero en este espacio, que te sientas más comprendida y que pongas a andar todas las preguntas que te dejé para que tú puedas como irlo trabajando e ir sanando. De igual forma, te dejo el journal en la descripción, puedes descargarlo, imprímelo, escríbelo, hazlo tuyo, ¿ok? Así que antes de irme, quiero dejarte algo para esos días difíciles. Puedes decirlo en voz alta y en un lugar silencioso y te quiero dejar este mantra para que tú lo puedas seguir repitiendo las veces que sea necesario. Querido Dios, o Padre, o Universo, gracias porque a pesar de todo, sigo aquí. Estoy a salvo, estoy completa. No me culpo por lo que no pudo ser. Me libero de la culpa, soy un ser que brilla y reconozco que merezco todo lo bueno. Merezco prosperar, merezco ser vista,
Merezco crear. Merezco que mis sueños se cumplan. Soy suficiente. Mi arte es suficiente. Aprendo de mis errores, pero suelto el hubiera. Suelto la incógnita. Entiendo que no puedo controlarlo todo y lo dejo todo en tus manos. Y puedes abrir tus ojos, respirar, exhalar. Y bueno, me despido con un gran besito. Los quiero mucho y espero les ayude. Así que coméntenme qué más temas les gustaría que abordáramos. Los quiero. Bye bye.